Bueno muchachos, bienvenidos a este nuevo episodio de Papaya. Hoy nos acompaña un gran especialista en temas de adicciones, temas de psiquiatría, temas de... Bueno, son temas muy serios, no te voy a mentir. Ahorita venimos a hablar de un tema que es muy preocupante. Pero bueno, les presento a el doctor Brian Molinares Alfaro. Hola, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y sí, emocionadísimos porque eso es un tema que está bastante relevante. Claro que en sí. algunos lugares más que otros y hay una preocupación importante de que vaya a volverse todavía más relevante acá en Costa Rica. Entonces sí, emocionadísimo. Claro que sí. El tema de hoy es el fentanilo. Esta droga macabra, esta droga preocupante que secuestra nuestro cerebro de una manera redundantemente preocupante, dañina y asesina, ¿verdad? Claro. Vamos al intro y volvemos. Ok, volvemos. Le estaba preguntando a Brian ahorita antes del intro, durante el intro, perdón, ¿cómo queremos que te presentemos, verdad? Yo creo que en este episodio es muy importante cerciorarnos de que la persona especialista que vino acá, el doctor Brian, es una persona seria con un alto y extenso currículum. Estoy aquí alabándolo casi que, ¿verdad? Pero para que las personas que nos escuchen entiendan de que lo que se va a hablar es desde la propiedad. Yo me abstengo de dar datos porque no es mi área, pero mi labor como periodística aquí es traerles los datos y pues cerciorarnos de que esos datos estén filtrados por las personas capacitadas, como lo es el doctor. Entonces, cuéntanos un poquito, Brian. Te digo Brian, te digo doctor, ¿cómo quieres que te diga? Como quiera. Sí, Dale. Brian, porque ya por la costumbre mejor por Brian. nombre. Sí, me siento muy formal con doctor y demás. Bueno, y gracias por tenerme. Con mucho gusto. El tema me encanta. Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con adicciones me parece que, bueno, a mí particularmente es de las áreas que más me gustan. Y bueno, en cuanto bueno, yo soy, como dice Giorgio o Jorge, soy psiquiatra y mucho de mi énfasis en la consulta es de adicciones. También trabajo en centros de rehabilitación y soy parte de los que ayudan en el posgrado de psiquiatría en lo que es adicciones especialmente, ¿verdad? Bueno, también doy clases en pregrado, pero es más variado en temas de psiquiatría. En la UCR. En la UCR, exacto. Entonces, yo creo que eso es suficiente como para la intro. Claro que sí, yo creo que... Vámonos. Brian, ¿cómo podríamos definir... vamos a entrar primero en el concepto de adicción. Creo que eso es lo ideal para que las personas puedan entender de una manera científica y práctica, ¿verdad? Cómo funciona una adicción antes de entrar de lleno en el fentanilo. Sí, una adicción es una enfermedad mental que es muy biológica y me gusta mucho hacer ese énfasis porque la gente lo ve como una cuestión ambiental, psicológica y efectivamente tiene esas áreas también están involucradas, pero es mucho más biológica de lo que es ambiental y psicológica. Sabe que el mayor riesgo para una adicción es genético, ¿verdad? Y eso influye mucho en la capacidad que tienen las drogas de secuestrar el circuito de motivación y hago énfasis en el circuito de motivación porque también es el circuito de placer, pero motivación porque la motivación está secuestrada. Entonces la gente, no, eso es una falta de querer. Es que es una, ¿verdad? Lo que está alterado ahí es el circuito de la motivación. Entonces, efectivamente tienen razón, pero no es porque uno nada más quiera salir y ya con eso sale. Porque de lo contrario, yo no creo que nadie quiera ser, ¿verdad? Un indigente o alguien quiera sacrificar tantas cosas en la vida como, ¿verdad? Ocurren en estos casos de adicción. Entonces, una enfermedad mental que involucra ciertos circuitos cerebrales, no solo pero siendo los más importantes, y que hay una dificultad grandísima para estar sobrio debido a que lo que está secuestrado es la motivación. Entonces, el cuerpo lo jala a uno, por decirlo así, a seguir consumiendo y cualquier cosa que tenga que ver con esto, ¿verdad? Y por eso es que hay sacrificios grandísimos como de familia, trabajo, amistades,
lo que me gusta hacer. Claro. La verdad, la persona se pierde. Se pierde como esa noción del sentido de la vida. Como, digo, uno ve las personas que están en la calle, tienen no solamente ciertos, he notado que tienen como ciertas facciones que se les modifican, el caminar, la mirada, quizás si se te acercan a hablar, tienen un hablado no muy coherente, ¿verdad? Y eso es por eso, están completamente secuestrados, o sea, no son ellos, por decirlo así. Sí, no son ellos y los cambios se notan grandísimos, ¿verdad? Como dice usted, inclusive la persona se ve como otra persona, no solo en la forma de comportarse, ¿verdad? Sino en la cara, ya claro. Cambia hasta las facciones, ¿verdad? Una persona que tenga un problema de alcoholismo, se le nota inclusive a veces como en la cara ciertas cosas, ¿verdad? Como ese engrandamiento acá es muy típico, ¿verdad? En personas con problemas de alcoholismo, por ejemplo, las personas que consumen estimulantes se vuelven súper delgados, que es lo típico y demás, y esto también trae un montón de enfermedades mentales. La adicción, digamos, genera un montón de enfermedades mentales secundarias, ¿verdad? Trastornos de ansiedad, depresión, psicosis, que es muy típico. ¿Qué es una psicosis? Una psicosis es la pérdida de la realidad. Entonces, los dos síntomas más típicos, hay más, pero son delirios, que son estas creencias completamente salidas de la realidad, como que me está persiguiendo la DEA, que eso ahora solo pasa con ciertas personas, pero no todo el mundo. La DEA. Que me está persiguiendo quién sabe qué, que el diablo me está controlando, cosas así, ¿verdad? Que están salidos de la realidad. Y las alucinaciones, que usualmente son auditivas, o sea, estar escuchando gente hablándole y uno creyendo que esas personas existen o esos entes. O las visuales, que tal vez son las más como secundarias, porque la mayoría son auditivas, pero sí es una enfermedad mental heavy. Bastante, sí, exacto. Bastante. Es muy compleja también. Si sintetizamos como el comportamiento del cerebro, desde su funcionamiento, todas sus secciones, dentro de una adicción, ¿cuál es la parte del cerebro que se abstrae de esa realidad? ¿Cuál es la parte del cerebro que dice, yo ya no voy a funcionar más, básicamente? En adicción es este circuito de la motivación que particularmente empieza como en la parte que es como la transición del cerebro entre la médula y el cerebro, ¿verdad? Que es lo que se llama el tallo cerebral. Eso, ahí comienza el circuito y termina el núcleo accumbens, que es propiamente, ¿verdad? Lo que se conoce como el núcleo del placer, ¿verdad? O el centro del placer del cerebro, que es el mismo circuito de la motivación, como les decía. Y ese circuito está evolutivamente, está lo primitivo que está, ¿verdad? Empieza en tallo y termina en una estructura que también está muy subcortical, quiere decir profundo en el cerebro. Y es tan primitivo que están esas estructuras, ¿verdad? Donde ahí mismo se determina respirar y demás. Y está hecho, todos los animales lo tienen, está hecho para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque es lo que nos motiva a ir a conseguir hidratación, es decir, agua, ¿verdad? Comida y sexo. Las tres cosas que se ocupan para sobrevivir, ¿verdad? Y reproducirnos, sobrevivir como especie, no solo individual, ¿verdad? Es cierto. Pero el sexo también es como 100% necesario. Para reproducirnos y sobrevivir como especie, sí. Tal vez no es tan necesario para mí, pero para la especie definitivamente, ¿verdad? La supervivencia. Y, o sea, y cuando digo para mí me refiero a que, ¿verdad? Que para un humano no necesariamente es importante, pero para que poder reproducirnos y estar acá de fijo tuvo que haber sido importantísimo para generaciones previas. Sí. Un día muy célebre ese día, supongo que. Exacto. Entonces, imagínense que el secuestro es de esta vía, cosas tan simples y tan evolutivamente necesarias, ¿verdad? Está secuestrado. Entonces, por eso es que estas personas a veces ni comen por estar consumiendo. Y te piden comida. Yo he notado que vas por la calle. Aquí en Escazú, San José de Costa Rica, en Escazú, hay unas 2 o 3 personalidades muy distintivas. No sé si tú las has encontrado. Una es un muchacho que siempre se la pasa caminando entre la iglesia de San Rafael y el McDonald's de San Rafael, como por la principal. Es un muchacho que siempre, como es un muchacho moreno, alto. Y claramente este es un muchacho que, pues, tiene algún, no sé si tiene algún problema de adicción. Nunca lo he visto consumiendo drogas. Pero cumple con ciertas características que podrían indicar que esa persona tiene un secuestro de su sistema, de su circuito de motivación. Hace aproximadamente 4 días me estacioné en el semáforo que va bajando hacia la Pops, que está ahí, y lo vi comiendo. Fíjate tú. Entonces, eso descartó, se estaba tomando un pote gigante como de leche de pinito y tenía como unos platanitos, ¿verdad?
dentro de su comportamiento, de alguna manera estaba, pues, mal, ¿verdad? Porque estaba como desinhibido y se veía como inestable. Pero me dio al descarte de que aquella vez, que fue ya hace, digamos, como 2 años, durante la pandemia, estábamos en la iglesia y terminó la misa y tal, y él entró y nos pidió como dinero para comprar comida. Y en ese momento le dijimos que no, porque dijimos, no, seguro que quiere comida tiene dinero para comprar droga. Y le compramos comida, pero quedamos con esa duda de si esta persona llegaría hasta el nivel de vender esa comida, por así sea, y lo que sea que le den, para comprar droga. ¿Cómo podemos saber si una persona, digamos, tiene esa motivación? Es imposible saberlo, a menos que en verdad se lo diga a uno, porque definitivamente uno lo puede sospechar y sí, hay algunas cosas que son como indicativas, pero sí, yo particularmente, esto no es un criterio técnico ni profesional, pero personalmente a mí no me gusta dar plata, ¿verdad? Pensando en que van directo a comprar la droga. Entonces, cuando he colaborado, ha sido asociado a comida, porque bueno, y por lo menos que vaya a vender la comida. Sí. Al menos es como quizás se la come. Sí. Quizás se la come. Quizás, exacto. Entonces, sí, es difícil hacer esa distinción y es un tema complicadísimo que lo mueve a uno emocionalmente y demás, pero sí es un tema complicado en ese aspecto porque ahí no hay forma de saber, a menos que uno tenga evidencia de que consume más. Claro, hay indicadores, pero a veces los indicadores no son 100% fiables. Sí. Llevar una estadística de eso sería de un trabajo. Exacto. Es que es estadística. Entonces uno dice, aunque por X y Y cosas, 90% de probabilidad, pero al final de cuentas hay que hacer ese brinco del 10%, ¿verdad? Entonces sí, es complicado, pero sí, definitivamente de las personas que usualmente están en indigencia, la gran mayoría se asocia a enfermedades mentales. Por ejemplo, la gran mayoría de indigentes bueno, ya no. Pero antes la gran mayoría de indigentes, ¿verdad?, eran esquizofrénicos. Y ya no, porque las adicciones están ganando ahora esa batalla, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos. Pero siempre hay pero la gran mayoría hay una enfermedad mental de por medio, ¿verdad?, que ocasiona como una indigencia. Por supuesto, habrá otros factores. Por supuesto. Pero enfermedad mental es uno de los más importantes y fuertes en los casos de este tipo. Y qué bueno que hagamos ese nexo, porque ahí está ese sesgo, ese cliché de, es de la calle, es drogadicto. No es el caso, como explica Brian, el doctor Brian. El doctor Brian. No es el caso. Y eso nos lleva ya al tema del fentanilo. Entonces, yo creo que ya podemos arrancar con esta sección ya más adentro. Porque ahí sí podemos asociar, digamos, lo que pudo haber sido hace muchos años, adictos a la heroína en la calle, en carpas, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahorita es el fentanilo, ¿verdad? Sí, yo creo que para empezar habría que hablar de qué es el fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Que es un opioide sintético, o sea, no es como muchos opioides, por ejemplo, la morfina, que es un derivado del opio. Es un opioide completamente sintético que es muy, muy potente. Para hacernos una idea, puede ser 100 veces tan potente como la morfina, y dependiendo por dónde se consuma, hasta puede llegar a ser 400 veces más potente que la morfina, dependiendo de la vía de administración. Entonces, es un opioide que, por decirlo así muy coloquialmente, patea a la gran mayoría de opioides. Porque hay otros análogos, quiere decir como hermanos ahí del fentanilo, ¿verdad?, que también son muy, muy potentes, pero el fentanilo es el que está en boga, porque es súper barato, mucho más barato que la gran mayoría de drogas de producir, y al ser barato, potente y ocupar dosis súper, súper pequeñas, es súper fácil de trasladar. Y la venta es volumétrica. Exacto. Imagínense, digamos, uno siendo, ¿verdad?, narcotraficante, poniéndolo en términos económicos, es mucho más fácil, ¿verdad?, mandar una cosita así de fentanilo que ahí salen dosis para masas, que andar un paquete así, por ejemplo, de marihuana, que tal vez sea solo para un consumidor. Y que huele y que pasa. Claramente, aquí en Papaya no estamos diciéndole cómo traficar esto, ¿verdad? Exacto, no es un tutorial. No, para nada. Pero hay un libro que se llama Narcoeconomics. Muy bueno. No olvidé el autor como tal, pero
es el único libro que se llama así, y explicaba la economía de las drogas, que es de oferta y demanda. Es lo mismo que cualquier digamos, economía. Pero dentro del fentanilo entonces es un riesgo mayor porque si necesitas menos, como tú dices, y ese poquitito así se lo vendes a la misma gente que le podías vender. Imagínate cómo transportaban heroína antes. Eran unos bloques ahí, unas panelas, como dicen. Sí, ya ni siquiera hay que trasladarlo porque se hace en laboratorios clandestinos. Entonces ya ni siquiera hay que, ¿verdad?, traerlo de X lugares, como lo hago en un laboratorio. Y bueno, hay gente que no son los mejores químicos definitivamente del mundo. Y el hecho que se pueda hacer así no significa, ya no hay que hacer tanto tráfico, ¿verdad? El producto es local, por decirlo así. Es como, mae, una pregunta, ¿cómo era la receta? Así como si se la estuvieras pidiendo a tu abuelita. ¿Cómo era la receta de las galletas? No, mi amor, agarras la mantequilla, la harina, y listo. Exacto. Entonces es un súper problema por eso, porque es súper fácil de conseguir o hacer, vender, trasladar incluso. Es como la droga perfecta. Es como la droga perfecta para el narcotraficante. Sí. Ey, qué peligro, ¿no? Y es un peligro por el potencial que tiene para sobredosis. Entonces, imagínense que en Estados Unidos esta crisis de los opioides se dice que tiene 4 olas, ¿verdad? Empezando en los 90 con la oxicodona, que si quieren ver el documental de Netflix es bastante bueno. La oxicodona empezó esta crisis de los opioides, pero han habido oleadas, ¿verdad? La tercera ola siendo la del fentanilo, porque ahora la mayoría de sobredosis y muertes en Estados Unidos por drogas son del fentanilo. Entonces estamos hablando que dentro de 100,000, 150,000 sobredosis al año de drogas, el 80,000 como mínimo es de fentanilo. Entonces más de la mitad. Y se ha visto la cuarta ola, en realidad son sobredosis de cocaína y metanfetaminas. Entonces uno diría, y no tiene nada que ver con el fentanilo, pero esta cuarta ola son de estos, pero es porque el fentanilo lo mezclan con un montón de drogas. Híjole. Entonces, sí, para transportarlo y hacerlo como más rentable. Había visto que con heroína, con cocaína. Híjole. O sea, si ya no era demasiado adictivo, ahora es el doble porque le estás combinando drogas viejas. Exacto. No. Entonces, hay muchos reportes de gente comprando Xanax, que es el equivalente al Prazolam, solo que es una marca. Allá en Estados Unidos se le conoce como Xanax en todos los programas, siempre que hablan de eso. Tómate un Xanax, es como que, cómete un Snickers mejor. Sí, exacto. Allá es famosísimo y aquí tampoco se escapa mucho. Sí. Pero la gente a veces lo compra, ¿verdad? Como allá es súper difícil acceder a esto, aquí no tanto. ¿Verdad? Entonces aquí los dealers, por ejemplo, no venden eso. Pero usualmente en Estados Unidos sí. Entonces mucha gente va y compra esto y en realidad lo que tiene es fentanilo y un montón de gente se muere por eso. La cocaína, las metanfetaminas. Y entonces lo preocupante de esto es que esta gente fácil se puede haber retomado su vida y ya no tiene esa opción porque por la sobredosis y ¿verdad?, la mortalidad. Entonces, sí, definitivamente se está volviendo un problema, ¿verdad? Y mucho lo que se dice, por ejemplo, casos muy, muy famosos de artistas, inclusive muriéndose, que los artistas que tienen plata, no van a comprar cualquier cosilla. De ahí en cualquier... Exacto, en cualquier lado. O sea, uno se imagina que tienen, ¿verdad?, plata para gastar por ejemplo, en drogas de buena calidad y demás. Y se están muriendo incluso, ¿verdad? Se dice que Mac Miller se murió por fentanilo. Una sobredosis que fue de fentanilo asociada. O sea, droga contaminada con fentanilo. Entonces, estamos hablando de que esto, no hay discriminación, ¿verdad? En quién se puede morir por esto, en Estados Unidos particularmente. Aquí las sobredosis han sido muy pocas porque el problema de opioides no es tan grande acá. Pero ya este año han habido bastantes detenciones de fentanilo cuando antes eso no existía. No existía. Entonces sí, hay una preocupación importante ahí. Ahí estuve haciendo un poquito de análisis previo a la entrevista, donde veía que la producción de fentanilo es muy simple, como tú lo acabas de explicar, pero que uno de los factores más influyentes a que esa droga se esté produciendo son los proveedores de los elementos que se necesitan. No solamente los elementos químicos, sino las probetas, o sea, todo lo que tenga que ver con la producción. India y China son los que han surtido indirectamente a los Estados Unidos a estos laboratorios clandestinos para que puedan producirlo. Desconozco exactamente, y aquí si lo supieran, no lo voy a decir igual, cuáles son esos elementos, pero el problema se ha globalizado. Y el problema del fentanilo es que llega en un momento donde hay crisis, un momento en el planeta donde, bueno, hay guerra, está ahorita Ucrania, Rusia, Irán y Israel,
Israel con el tema de Palestina, Estados Unidos con pues, China y Estados Unidos con las guerras económicas, etcétera, etcétera. Y hay menos. Hay menos y aquí hay menos en la calle, por decirlo así. Menos recursos. Entonces, llega el fentanilo, que se produce muy fácil y quizás hay una inclinación mayor porque hay crisis a consumir drogas o a que las personas por esa crisis caigan en esa droga. Entonces es como, si todo está mal, ¿por qué lo hacemos peor? ¿Verdad? Sí, eso que dice usted es súper interesante porque el COVID pasó justamente eso, ¿verdad? Esta crisis global hizo que el tema de adicciones, igual que cualquier enfermedad mental, cobrara mucho mayor prevalencia que antes. Y el fentanilo tuvo inicialmente cayó, porque seguro nadie salía de las casas, pero ya en el segundo semestre del 2020, ¿verdad? Repuntó durísimo, en parte porque la cuestión de drogas se hizo tan importante en Estados Unidos que repuntó y bueno, cada vez se va volviendo un problema mayor, ¿verdad? Claro. Si hablamos de Costa Rica ya específicamente, ¿hay laboratorios de fentanilo en Costa Rica? Pues pucha, eso es una pregunta para el OIJ. Yo sé que han habido incautaciones. Este año creo que han habido 2 y inclusive se han reportado algunas sobredosis por fentanilo. Pero no sabría decirle de dónde viene eso. Ni de dónde están, claro. Sería, sí. Podría estar aquí a la par de su casa y usted no darse cuenta incluso. Quizás esto después lo podríamos corroborar con una persona, como un químico, con un ingeniero como el madre de Oppenheimer. ¿Cómo se llama? Oppenheimer no, Heisenberg. Ajá, Heisenberg, sí. We gotta cook. Exacto. Sí. Exacto. Pero, digamos, cuando hay una cocina de ese tipo, hay olores, ¿qué hay? O sea, que... Es muy difícil de detectar. Ajá. Es súper difícil. Estamos hablando de un fármaco que está desde 1960. Pero que tuvo el auge alrededor del 2010. El primer laboratorio que sé que sí, digamos, lograron descubrir en Estados Unidos fue en el 2006, después de un montón de sobredosis, y era un solo laboratorio, se decía que era ese. Después de eso, las sobredosis por fentanilo pararon. Pero era un solo laboratorio que estaba produciendo sobredosis en todo el país. Híjole. Ese lo incautaron como en el 2006 y se detuvieron esas sobredosis de fentanilo y hasta como en el 2010, 2013 volvieron. Y ahora sí hay como bastantes, pero sí dicen que son pocos laboratorios, pero imagínense el montón de fentanilo que hacen que ocupan poco. Es que un solo laboratorio ya ha casos de sobredosis, de muertes, o sea, problemática social. Sí, sí. Ahora imagínate ahorita. Sí, exacto. O sea, eso es como realmente es una epidemia claro. de fentanilo, porque no es nada más la gente que lo compra, que ahora vamos a ir a ese tema, son la producción, ¿verdad? Sí. A la hora de, digamos, y me gustaría que lleváramos la conversación hacia esto, ¿qué segmento de la población es más propenso a consumir fentanilo, dado que es económico y es muy fácil de conseguir? Sí, usualmente sí es población desprotegida. Y es que los datos que hay la mayoría son de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos lo que pasa es que es población desprotegida con dificultades socioeconómicas. Son los que mayor prevalencia hay, ¿verdad? Es la zona social, por decirlo así, donde mayor prevalencia hay. Entonces, estamos hablando de hispanos, la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y esto se da también muy simple porque como no tienen acceso al sistema de salud, esa es una cuestión que se ha visto muy involucrada en esto, ¿verdad? Y esta crisis de los opioides mucho tiene que ver con esto, ¿verdad? Que primero comienzan consumiendo opioides y muchos terminan opioides prescritos y muchos terminan en heroína, que fue ¿verdad? La heroína antes era el fentanilo, por decirlo así, que ahora se volvió mucho más problemático el fentanilo y la heroína ya nadie ni habla de la heroína, todo el mundo habla del fentanilo porque es mucho mayor problema ahora. El fentanilo, como, digamos, a la hora de la operación de consumirlo, ¿es inyectado, es olfateado, es fumado? O sea, tiene múltiples vías de administración. Entonces, sí puede ser inyectado, puede ser inhalado. Por vía oral no es como la mejor forma en sentido de eficacia, digamos, como el fentanilo, pero usualmente puede ser inyectado o inhalado. Es donde como más se consume, ¿verdad? Por eso es que se mezcla mucho también como con coca. Con coca, porque... metanfetamina y demás. Entonces, sí, inhalado es como más se consume.
Inhalado es más económico que inyectado también. Sí, bueno, es mucho más fácil inhalar. Claro. Y por vía oral no se absorbe tan bien. Entonces, sí, usualmente es como inhalado donde, sí, como más económico porque es más eficaz. El fentanilo tiene unas propiedades con la morfina que lo hace, digamos, tan peligroso. La primera es que sí, la absorción puede ser muy rápido y es muy lipofílico. Quiere decir que es muy fácil disuelto en grasas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cualquier medicamento que tenga eso significa que pasa todas las barreras que tiene el cuerpo. Lo absorber así. Exacto, sí, porque la membrana, o sea, lo que está fuera de la célula es grasa, ¿verdad? Entonces, fácil pasa por todo lado. Y entonces usted lo consume y llega al cerebro rapidísimo, que es una propiedad que tal vez en otros contextos lo hemos hablado. Cualquier cosa que llegue rápido al cerebro y inicie su efecto es más adictivo que algo que llegue más lento. Aunque haga lo mismo en las neuronas, si llega más rápido, es mucho más adictivo. Y el fentanilo llega rapidísimo. Y aparte de eso, se absorbe mucho en otras grasas. Entonces, el tejido adiposo, quiere decir en la carnita que tiene uno, ¿verdad? Que no es músculo, se guarda ahí también. Entonces, a veces, inclusive, por eso es tan letal, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se usa una cosa que se llama naloxona, que es el antídoto de opioides. Entonces, como para revertir sobredosis, se usa naloxona inhalada, ¿verdad? Que se llama Narcan, el nombre comercial, y así es como usualmente se conoce. Y entonces eso se usa, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que repetir dosis porque el fentanilo sigue saliendo como de la grasa, por decirlo así. Se queda, tienes reservas de fentanilo. Ajá, exacto. Entonces, si usted hizo una sobredosis, si fue una sobredosis importante, quiere decir que, ¿verdad? Que la dosis que consumió no solo estaba en un rango mortal, sino ahora súper grande. El fentanilo sigue saliendo, entonces hay que seguir aplicándole una y otra vez. Y esto de Narcan es caro. Y en Estados Unidos está por todo lado, ¿verdad? En supers y así, ¿verdad? Está, pero requiere a veces muchas dosis. Y como actúa tan rápido, también, porque en cierto momento se creyó que no era efectivo, ¿verdad? Y ese era el mito que había, pero lo que pasa es que se ocupan muchas dosis y también como la sobredosis es muy rápida, no le da chance, ¿verdad? Porque tal vez como con otras cosas, como con morfina, la persona se va sedando poco a poco, ¿verdad? Y entonces hay más chance para reaccionar, avisar, o a la persona que está ahí a la par, ¿verdad? De actuar. Pero como el fentanilo empieza tan rápido... Plácata. Exacto. O sea, que el fentanilo es esa droga que sí, como dijimos al principio, se produce fácil, se distribuye fácil, se consume fácil y barato, pero salir de eso es carísimo. Sí, salir de eso es muy difícil y ocupa muchas dosis de naloxona. Entonces usted tiene ¿verdad? El antídoto, sí, pero ocupa una y al rato otra. Entonces, mientras llega al hospital donde puede conseguirlo, ¿verdad? Tal vez el antídoto intravenoso y demás, dura su tiempo. Entonces, básicamente hay que estar como súper preparado. Y por eso a veces se ven y como son dosis tan pequeñas, imagínese que usted llega a un lugar donde haya mucho fentanilo, inhala, de ahí mismo cayó. Sí, una sobredosis. Exacto. Entonces, hay inclusive como videos, ¿verdad? Donde policías u otra gente cae ahí en el lugar. Entonces, sí, eso es algo peligrosísimo, inclusive para la gente que acude a ayudar. Entonces, sí, el fentanilo tiene todo, o sea, como es la pesadilla. Es la pesadilla porque además estás afectando... A ver, si puedes afectar al médico, al policía. Imagínate los efectos psicológicos de una familia que tiene un paciente en fentanilo. Tal. ¿Cuál es la, digamos, en jóvenes? Entremos en jóvenes... ¿cuál es no sé si tenemos ese dato, pero si no lo podemos poner aquí después, pero la tasa de mortalidad del fentanilo en jóvenes en Estados Unidos? O sea, ¿cuántos jóvenes, digamos, entre los 18 y 25, 30 años, adiós, porque tienen sobredosis, porque ya venían con otros problemas de adicciones y cayeron ya para rematar en el fentanilo? Sí. No le manejo el dato tan exacto, ¿verdad? Pero estamos hablando que es más de la mitad de la sobredosis que hay con cualquier droga y causa alrededor de unas 80,000 muertes anuales en Estados Unidos, que es una mortalidad grandísima, ¿verdad? Por eso es una epidemia, porque es de las cosas donde más gente muere y es la primera causa, ¿verdad? De mortalidad entre la gente joven en Estados Unidos. Entonces estamos hablando que es lo que más mata a la población joven, básicamente, ¿verdad? Más que accidentes y violencia, que tal vez es la primera causa de mortalidad en Costa Rica, pero en Estados Unidos la primera causa es muertes por sobredosis y de fentanilo. Wow. ¿Por qué se le llama la droga de los zombies? Sí, el fentanilo
tiene una cuestión que otros opioides no hacen. La primera es que hace algo diferente a la gran mayoría de opioides, que, ¿verdad?, que lo que dan es depresión respiratoria y por eso es que se muere, ¿verdad?, la gente con otros opioides. Con fentanilo también, pero es que tiene dos mecanismos de depresión respiratoria, el típico de cualquier opioide, y tiene una vida potenciada que también genera depresión respiratoria. Entonces son dos efectos incluso, por eso es que también las dosis que se ocupan son súper pequeñas. Entonces el fentanilo tiene esa particularidad. La otra, y esta es algo bastante importante, es que también pueden causar paros cardíacos, porque tiene acción inclusive en músculo, entonces da una cuestión que se llama tórax rígido. Entonces los músculos, ¿verdad?, el tórax se contraen y ya no tienen esta capacidad como de expandirse y contraerse. Y se mueren asfixiados. Y se mueren también, exacto, asociado a eso. Entonces, eso inclusive, ¿verdad?, puede dar paros cardíacos, que tiene una toxicidad cardíaca aparte de esto. Entonces, usted tiene un tórax rígido y ahí nada puede como expandirse ni nada. Esto incluye pulmones, esto incluye corazón, que los dos se expanden y se contraen. Entonces, eso es parte, de verdad, del potencial que tiene. Aparte de eso, puede causar como mucha necrosis del tejido. Entonces, por ejemplo, usted se le inyecta, es mucho más fácil que se le hagan estas úlceras que se le hacen a los consumidores de opioides, ¿verdad? Como esta película que tal vez es súper dramática. O sea, lo ilustra de una forma muy dramática, con mucho morbo, pero bueno, mucho de eso que pasa es cierto, que es Requiem, ¿verdad? Requiem por un sueño. Y entonces el fentanilo tiene esa particularidad que causa esa rigidez muscular, y eso, tras de eso, había algo muy importante, y es que el fentanilo se suele también usar junto a otra sustancia muy barata, que ahorita se me escapa el nombre, pero es de uso veterinario. Entonces en Estados Unidos se usan los dos a veces para contaminar las otras drogas o los mismos opioides. Entonces eso también causa rigidez muscular. Wow. Por eso todos estos videos, ¿verdad?, de la gente caminando de pie en posiciones súper incómodas. Como que están así. Ajá, exacto, todos doblados. Y es tanto por el efecto del fentanilo como de esa otra sustancia. Esa otra sustancia, no sé si puedo estar equivocado, pero era como un sedante para caballos. No, bueno, No sí, sé. no, es un sedante veterinario, pero no es la ketamina, que es el típico sedante que se usa como en caballos, ¿verdad? Que es una era así que... sí, que es un anestésico. Sí, pero este otro es un sedante veterinario que tiene estos otros efectos adversos, ¿verdad? Como rigidez muscular y demás. Entonces, eso combinado con fentanilo, que ya va a ser... Imagínate. Es donde causa esta gente que parece que se van a quebrar, ¿verdad? Con esas posiciones. Sí, o sea, ¿cómo están de pie? O sea, ¿cómo el sistema de balance... Sí, sigue ahí, es como, ¿verdad? Compensa desafían la física. Sí, total. Dato ahí curioso, las personas en ciudades de Estados Unidos, no sé cuáles, porque lo estuve viendo en un documental hace unos días, decía como que aquí nunca me habían robado, y después de haber consumido fentanilo y estar como un zombie, y me robaron todo, porque estás inconsciente en medio de la calle y lo robaron. Como un árbol, claro. Sí, sí. Y sí, esto, hay muchas ciudades así, que ahora se le denominan ciudades zombie, ¿verdad? Que tienen ciertas áreas o zonas dentro de la ciudad donde se aglomeran, por decirlo así, los consumidores, y uno ve muchas gente en esas posiciones. Y es que estamos hablando que una persona con adicción se comporta como un sociópata. Entre más grave la adicción, más el comportamiento sociopático. Porque sean unos sociópatas, bueno, de fijo hay gente sociópata, pero muchos es porque esto adquiere un valor sumamente grande, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esa es la misma vía que coordina la motivación para comer y demás. Entonces imagínese que usted lleva como 30 días de comer, ve comida ahí y sabe que es de alguien, y usted, yo hago lo que sea, ¿verdad? Exactamente. Para conseguir esa comida, y es eso lo que no se entiende, ¿verdad? Entonces no es que sean sociópatas ni nada así, pero sí es que esto lo mueve a uno como... De una manera. Como nada, exacto. Y le mueve el suelo a conseguirlo. Sí, exacto. Cuando hablamos, si entramos en el opioide, pero ya... y bueno, si a usted no le queda claro hasta este punto, porque usted no debe consumir opioides, ¿verdad? Todo el impacto familiar, de salud y de sociópatas. Podemos definir que un sociópata es una persona que no discierne muy bien entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Puede ser? Ok, discierne, pero no le importa. Claro. ¿Verdad? Entonces es de alguien básicamente sin valores. Wow, no tiene moral. No tiene moral, exacto. Entonces,
sí, la gente se puede ver como comportamiento sociopático, pero es porque estamos hablando que es como cualquier acción que tenga que ver con conseguir droga, ¿verdad? Se están jugando el todo por el todo. Es como que todo, ¿verdad? Como que usted esté ahí diciendo, ok, aquí me estoy jugando la comida, la hidratación, mi familia, todo, ¿verdad? Entonces tienen ese poder para movilizar a la gente. Y sí, se puede ver como un sociópata, pero simplemente es el poder de la adicción, mejor dicho. Wow. El poder del secuestro. Ajá. Está secuestrado. Es como si esa persona ya no existiera. Sí, sí. O sea, sí. como que su ser, características, ya, Sí. van desapareciendo. Exacto. Sus motivaciones solo tienen una, digamos, cuando la cuestión es muy, muy severa, solo tiene una motivación y es conseguir droga y seguir consumiendo. Droga. Entonces son esclavos, ¿verdad? De ahí la palabra adicción, significa ser esclavo. Son esclavos, ¿verdad? De la droga. ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos están viendo para que no consuman? Sobre todo a un segmento joven. Sí. Adolescentes, adultos jóvenes. Yo lo que les diría es que la idea es que nadie consuma ninguna droga y así, pero eso es un mundo ideal donde las recomendaciones son, ¿verdad? Entonces la recomendación que yo doy es que sepan lo que están consumiendo. Por ejemplo, consumir alcohol, lo cual no está bien, pero digo, no se lo consiguen en el súper. Sí. La gran mayoría está regulado, etcétera, y uno va sin preocupación. Tapa de plástico, así. Exacto, hay excepciones y demás, pero uno sabe lo que está consumiendo. Igual con la marihuana, si uno la compra, ¿verdad? En mata, pues difícilmente sea una mata plástica. Pero cuando uno ya está comprando químicos, tiene que tener mucho cuidado porque uno no sabe lo que hay ahí. Y nadie hace pruebas sobre qué es lo que hay ahí. Entonces, si este problema sigue empeorando acá en Costa Rica, es como yo no compraría nada químico, especialmente si esto sigue en aumento, ¿verdad? Exacto. Porque la probabilidad de una sobredosis está ahí, si está contaminado, la probabilidad es altísima. Y en cuanto a drogas en general, las que más suelen secuestrar estas vías y las que son más adictivas, pues opioides y ciertos estimulantes como cocaína / crack, que es casi lo mismo, y metanfetaminas. Yo sí le diría a todo mundo que no hay una sola razón del por qué jugarse el chance, ¿verdad? De pasearse en su vida de la motivación y ser un esclavo de estas drogas, que son las que más suelen esclavizar y más fácil. Entonces, todavía el alcohol uno lo prueba y se pega una fiesta, pero nadie se engancha tan rápido como eso. Pero con la cocaína y así, sí es muy fácil engancharse. Si uno tiene antecedentes familiares de adicción, es otra grandísima razón para no consumir, porque usted ya sabe que tiene una vulnerabilidad. Tiene una predisposición del comportamiento. O sea, viste eso en tu casa y de repente dijiste, no me gusta, pero cuando probaste la primera cosa ya no tenés el soporte que te dicen, no lo hagas. Exacto. Y también es esta cuestión genética. Es como que si toda su familia es asmática, sería muy raro que usted no lo llegue a hacer. Hay una predisposición genética ahí. Exacto. Igual con diabetes, hipertensión y demás. Lo mismo pasa con adicciones. Esto es muy biológico. Entonces, si uno tiene antecedentes familiares, mejor quedarse quedito en términos de consumo. Cómprese una coquita cero. Exacto. Si se quiere lanzar algo así muy heavy, unos taquis. Exacto. Algo así como que tampoco adiccionarse a ser adicto a la comida chatarra, pero... Definitivamente es 100 veces mejor que coca o opioides. Exactamente. Y lo va a matar más lento a uno. Igual con la nicotina, que suele ser como muy adictiva. La nicotina, por lo menos, nadie va a un centro de rehabilitación por nicotina. ¿Me explico? Entonces sí, es súper adictivo. La nicotina es súper adictiva, pero uno no va a terminar perdiendo la familia, el trabajo, etc. Sí, lo va a matar poco a poco, de una forma lenta. Que sí. Pero por lo menos usted tiene chance de vivir relativamente largo, ¿verdad? Con esto. Claro. Cambio con coca y esas cosas. Sí. A mí me gusta, y esto es a manera de opinión y observación de lo que yo considero que es la vida. Uno está aquí para cumplir algo, para cumplir una misión. Entonces, uno se está muriendo. Desde el momento que uno nace, uno ya... todo deriva a la entropía, a desaparecer, ¿verdad? Nos estamos transformando en ancianos. Y después de ancianos, a lo que sigue, que no sé qué es, ¿verdad? Entonces, cuando uno no toma responsabilidad de su vida, de cierta manera, y uno dice, bueno, yo quiero lograr esto y yo creo que este es mi objetivo y voy poco a poco. O sea, un trabajo, una familia, tener un carro, lo que sea. Un objetivo que te dé ese drive de vida. Cuando una persona entra en drogas y esa motivación queda secuestrada, da el parecer de que
te estás muriendo más rápido. Es que no es una cuestión de que, voy a comprar fentanilo y dime, me la juego a ver, no me muero esta vez, de repente, no me muero esta vez, ¿verdad? Pero ya el hecho de estar consumiendo fentanilo o una droga de ese calibre, estás acelerando tu muerte, y estás dejando de crear lo que estás aquí para hacer. Entonces, estás dando a secuestrar esa motivación, ese ser y de construir algo. Yo creo que el hombre es de mármol y es la responsabilidad de cada hombre, digamos, tallarse a lo que quiere ser, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería decir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pongámoslo usted de ejemplo, ¿verdad? Que tiene esta pasión aquí por el podcast. Me y encanta. todo, su cuidado personal, etcétera, ¿verdad? Todo eso desaparecería si usted, ¿verdad? Tuviera una adicción importante. Exactamente. Entonces, todo eso, o sea, no estaríamos aquí, no habría toda esta pasión que usted tiene por esto. Todo desaparece, ¿verdad? Inclusive su familia también tiene este nivel de dolor y demás. Yo creo que es de las cosas que más le pueden doler al perímetro familiar es una cuestión de adicción. Y ojalá una cuestión de adicción por varios años y ojalá que termine en sobredosis. Eso es, ¿verdad? Es difícil recuperarse de eso como familia. Hay un duelo porque es como, ¿qué pude haber hecho? Y no hice, ¿verdad? Exacto. Eso pega mucho. Pega mucho. Ay, vivo. Si hiciéramos una lista de tips porque abrimos ahorita a las personas que ya están consumiendo. No sé si nos escuchan, la verdad. Pero a las personas que ya están consumiendo, ¿qué pueden hacer para buscar ese apoyo? ¿Dónde está ese apoyo para corregir ese rumbo? Aquí en Costa Rica la institución que se encarga de eso es el YAFA. Entonces definitivamente consultar al YAFA. Yo le diría que casi que a cualquier persona que tenga una adicción importante, ir al YAFA, independientemente de lo que usted haga por fuera de la institucionalidad, quiere decir que si consigue ayuda por otros lados, pero también aproveche la del YAFA. Esa es una. La otra es para la familia. También debería como consultar, no solo en el YAFA, sino ojalá un control externo, terapia de familia es importantísimo para saber qué hacer, cómo manejar la situación. Y también, inclusive, saber, porque como dice usted, a veces queda esta incertidumbre, qué se hizo, qué no se hizo, qué se pudo hacer, etc. En terapia de familia mucho eso se guía, aparte que se da tratamiento, se guía, ¿verdad? De cómo manejar esto para aumentar las probabilidades de una recuperación. Entonces a la familia y a la persona, ¿verdad? Con adicción, consultar de fijo. Yo creo que es como lo más importante si hay un deseo de cambio. Lo otro es que a la persona que tenga el problema de adicción es importante seguir, ¿verdad? Un manejo médico, especialmente al inicio. El síndrome de abstinencia es fuertísimo. Nadie se muere de un síndrome de abstinencia de opioides, pero, o sea, casi nadie, o sea, es muy improbable, independientemente de lo que consuma, pero poder superar un síndrome de abstinencia de opioides, de las cosas, o sea, por eso es que en parte engancha tanto, porque el síndrome de abstinencia es tan fuerte. Entonces, conseguir ayuda para un manejo médico, ¿verdad? Un síndrome de abstinencia es de las cosas más importantes. Si el problema igual es de opioides, luego el mantenimiento, quiere decir ese manejo que hay, es bastante importante hacerlo con terapia de agonistas. Quiere decir que uno lo que le da es opioides, pero opioides que, por decirlo así, no alteren el funcionamiento de la persona, pero sí quiten esa cuestión de la motivación que está secuestrada, ¿verdad? Sino eso le da como libertad a esta red neuronal, por decirlo así, para que uno pueda volver a integrarse o aumentando las probabilidades de que no hayan recaídas, porque la recaída de verdad de una adicción de opioides es altísima. Entonces, por ejemplo, la metadona, creo que hay acá, es de lo que más ayuda para poder recuperarse. Entonces, el manejo médico es bastante importante, al igual que el manejo en psicoterapia. Entonces, psicología, médicos, no tienen que ser psiquiatras para poder prescribir esto de metadona, pero bueno, hay psiquiatras que a veces tienen más formación en esto, ¿verdad? Sí. Y lo otro es este grupo de pares. Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ayuda un montón. Y no le van a ofrecer, o sea, la ayuda que usted encuentra en estos grupos de pares no la va a encontrar en ningún lado, ¿verdad? Ni en mi consulta, ni con el psicólogo, ni nada por el estilo, porque esta gente, estos grupos, ya han pasado por esto, muchos han pasado por esto, muchos, ¿verdad? Uno se va a identificar fácilmente ahí. Es un espacio también catártico. Y, por ejemplo, a los hombres que nos cuesta tanto, ¿verdad? Hacer catarsis con los demás, casi que solo ahí se puede conseguir, ¿verdad? Con un grupo de pares.
Entonces, estos espacios son importantísimos. Y sumado que estos grupos tienen un objetivo del grupo, valga la redundancia, que a veces como que lo arrastra a uno, ¿verdad? Y le ayuda a mantenerse en sobriedad. Aparte de eso, ¿verdad? Los padrinos que hay en estos grupos ayudan un montón porque hay momentos de debilidad. Entonces, a veces solo una llamada puede cambiar, ¿verdad? El rumbo que uno tome. Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Toda la ayuda que uno consigue en estos lugares. Y para la familia, inclusive, hay grupos como de pares, pero de familiares, ¿verdad? Bueno, hicimos un video hace poco de aquí uno vamos de a dejar estos. las redes. Ajá, que se llama Al-Anon. Entonces, esto es como para, ¿verdad? Es como el Alcohólicos Anónimos, pero para familiares de personas que tienen estos problemas. Entonces, conseguir la ayuda. Ayuda es lo que más sirve, por supuesto. Y lo que pasa es que mucha gente no consulta por miedo, vergüenza, culpa, cosas que no sirven para nada. Hay muchos tabús. Sí. Imagínese usted tiene diabetes y tiene culpa, vergüenza de Insulina, tener diabetes. Exacto. Entonces usted no quiere ir a consultar porque qué vergüenza que sepa que soy diabético. De ahí sí se va a morir. Sí, le va a dar ahí un coma de alguna manera. Con cualquier enfermedad, esto es cierto. Entonces, si la gente siente culpa, vergüenza, lo que sea, eso es un obstáculo para la recuperación, eso no sirve para nada. Y una persona que está formada en adicciones no va a llegar a regañarlos a la consulta, ¿verdad? Yo a todos mis pacientes les digo, díganme las cosas como son. Si recayeron, recayeron. Sí. Y vamos a trabajar sobre este problema. Pero pues, yo no regaño a nadie porque es como que alguien tenga una crisis asmática y uno regaña al paciente con asma porque tuvo una recaída. Es que es una enfermedad. A veces podemos decir que la primera decisión de consumir tiene un peso grande, ¿verdad? Porque es una decisión muy simple. Es como, bueno, sí, y consumes y ya después el camino es como baja, ¿verdad? Y tampoco uno felicitarse. Sí, exacto, alguien que recae, porque tampoco no lo hacen ni nada por el estilo, pero tampoco es que señalar, juzgar. Exacto. Pero si estamos en este planeta también para ayudarnos y ser un poco altruistas en el sentido de que yo estoy seguro que el doctor Brian es una persona que es altruista porque es médico, o sea, tiene una vocación de servicio. Entonces, si usted tiene una adicción, no se somatice. Las personas que, como el doctor, lo van a ayudar. Entonces, sea transparente con él o con su especialista de confianza y diga cómo son las cosas, porque si usted se miente a usted y después llega a la consulta psiquiátrica o a la consulta médica y no tiene sentido. Y si tuvieron una mala experiencia, ya sea conmigo o con cualquier otro profesional, cambie médico. Sí. Porque cambie médico, hay un montón de médicos y lamentablemente el médico es humano. Y por lo tanto también puede ser sesgado en ciertos temas. Claro. Yo sé que yo hace unos años tenía ideas preconcebidas completamente erróneas, que ya no tengo. Espero estar relativamente libre de estas ideas, pero definitivamente mi manejo ahora es distinto a lo que era antes. Entonces, si tienen alguna mala experiencia con un psiquiatra, con cualquier otro médico, con un psicólogo, donde sea, o esos grupos incluso, cambie grupo, cambie psicólogo, cambie médico y siga intentándolo. Sí. ¿Verdad? Y también entender que definitivamente no es fácil del lado del paciente, pero a veces del lado del médico no es 100% fácil. Y podemos hacer una historia personal que a veces nos sobreidentificamos y metemos las patas desde ahí. La idea es que eso esté tratado, pero tampoco somos, como digo, no somos perfectos nadie. Y entonces cambiemos simplemente de profesional y listo, y sigamos intentándolo. Sí. No poner todos los pollos en una canasta. Todos los huevos en una canasta, se nos cae la canasta y se nos dañan todos los huevos. Exacto. No sé qué tan factible sea. De repente, a nivel familiar, como que, bueno, fulanito, persona X que tiene esta dependencia, los martes vamos a ir a este grupo y a los jueves vamos a ir a este otro. Como el primer mes. Y a ver cuál. Como un A-B testing. En marketing eso es un testeo A-B, a ver cuál funciona mejor. Exacto. Pero no dejar de hacerlo. Y no generalizar, me fue mal aquí, listo, me va a ir mal en todo, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, tengo un paciente que está yendo a un grupo y sentía que no le beneficiaba mucho porque la gente era muy diferente a él en muchos aspectos. Y bueno, y una cuestión de contactar a los grupos y decir, ok, grupos que reúnan estas características. Perfecto, y va a ese y prueba ahí. Sí. ¿Verdad? Es como dice usted, optimizar el algoritmo. Exacto. Optimizar el algoritmo y encontrar lo que funcione. Exactamente. Y
Y ahí el apoyo puede ser familiar o el círculo pues, de apoyo que tenga esa persona va a ser crucial también. Que no se sientan solos. Sí, Creo sí, que es sí. importante. Sí, que no se sientan solos. La red de apoyo definitivamente es un factor protector. Entonces, entre mejor red de apoyo, más posibilidad que la persona se recupere. Claro. Pero también que la red de apoyo sea, que tenga un manejo adecuado, porque a veces puede ser contraproducente. Claro, está el síndrome del cuidador quemado. Sí, o digamos la facilitación, que a veces como por amor, por querer ayudarle a esa persona, se le mitigan las consecuencias que tiene el consumo, ocasionando que esa persona no tenga, recordemos que esto es una pelea de motivación, que no tenga la motivación necesaria, que no, ¿verdad? Que logre ver todo lo negativo que está produciendo, para que eso ojalá lo empuje a salir. Muchachos y muchachas, creo que podemos empezar a amarrar una conclusión de este episodio. Una adicción es un camino que empieza desde el pic de la montaña o desde cuanto usted más arriba haya subido esa montaña de su vida, pero el único camino que le queda es bajar después de entrar en una dependencia. El tipo de dependencia que usted tenga con las sustancias, lo único que va a definir es qué tan rápido usted va a llegar abajo. Con el fentanilo es como tirarse un acantilado. Es un precipicio. Un precipicio, y que al final de ese precipicio lo que queda es morir. Sí. Alguna gente lo que ocupa es un consumo para morir con fentanilo. Entonces, si no jugar con fuego. No jugar con fuego. Es una ruleta rusa. Si uno está sabiendo que está consumiendo fentanilo, pues eso es una ruleta rusa. Y a veces el enemigo está ahí de manera invisible, que son estas contaminaciones con fentanilo. Entonces, definitivamente también tener cuidado con el enemigo que no estamos viendo. Por supuesto. En Papaya decimos no a las drogas y por favor digan no al fentanilo. No al fentanilo. Al final es un tema de oferta y demanda. Oferta y demanda. Si hay una alta demanda, la oferta va a equiparar. Entonces, si usted dice que no, la oferta baja también. Total. Sí, es una ayuda comunitaria el abstenerse de consumir. Y este tipo de episodios están diseñados para eso, para crear una awareness. Doctor, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde podemos hacer un booking de su consulta? ¿Dónde podemos conseguir su ayuda? Pueden buscarme en la página de WeMind, psiquiatría-WeMind, o si no, en la página que es propiamente de adicciones, que es adicciones-Dr. Alfaro. Ahí estamos. Me pueden encontrar. Tiene contenido muy bueno. De verdad, ha sido un placer ser el productor audiovisual del doctor. Mi trabajo ha sido muy, no voy a decir básico, pero digamos, el protagonista siempre ha sido el tema. O sea, el doctor llega, Brian llega y dice, George, necesito hablar de esto y esto y esto porque estas son las problemáticas. Vamos a hacerlo. Grabamos y hacemos. Y ahí es donde viene el altruismo del doctor, un beneficio para la comunidad. Los videos se enfocan mucho en eso, en cómo ayudar, cómo identificar. Hay un video muy interesante que me gustó, que es el de la ludopatía. El de los casinos, la gente que está ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Y sí, fue muy interesante crearlo. ¿Verdad que sí? Claro. Sí, ahí vi que ese hecho estuvo muy bueno y usted le metió bastante buen contenido. Más bien, muchas gracias por tenerme acá y por toda la ayuda, de hecho, en la página. Y sí, vamos cerrando. Gracias por escucharnos. Tema importantísimo. Claro que sí. Súper relevante en otras latitudes más que otras. Y esperemos que aquí nunca llegue a ser relevante. Sí, esperemos y trabajemos por ello también. ¿Verdad? Digamos no al fentanilo. Todos juntos. No al fentanilo. No al fentanilo. No al fentanilo. No al fentanilo. Ok. Nos despedimos, muchachos. Recuerden, las personas que nos ven en Spotify, darle a la campanita. Síganos para más contenido, pues, con especialistas tan buenos como el doctor Alfaro Molinares. Para los que nos ven en YouTube, suscribirse. Nos despedimos. Esto fue... síganos en @podpapaya también. Muy importante. Listo. Eso es todo por hoy, muchachos. Les agradecemos. Tenemos la costumbre de que el invitado y los locutores decimos la palabra papaya y ahí despedimos. Okay. Entonces, esto fue un episodio de Papaya.
Bye.